siguiente, Paloma, niña Paloma va a exponer. ¿Quién más va a exponer? Que no recuerdo. ¿Quién más? Lluvia. Sí. Ok, Lluvia y Paloma. Cámara y micrófono, todo suyo, chicas. Somos oídos. Profe, ¿le puedo Dígame. preguntar algo así de volada antes de que mis compañeras comiencen? Sí, lo que carga en la plataforma. A ver, ahora sí, perdón. León, algo me ibas a comentar, ya no. Sí, alguien, tú y Carlos, creo. A ver, empezamos contigo. Ah, sí, nada más era para preguntarle, no encontré la grabación de hoy del laboratorio, no sé en qué parte la podría yo ver. Ni yo la encontré. O sea, ni yo la encontré. Ahorita estuve checando. No parece. Sí, no aparece. Lo que podemos hacer es les puedo facilitar la sesión de la que se grabó fue la de 9 a 11. Entonces les pongo un link y ahí les comparto por Drive el video para que lo descarguen. Pero sí, la sesión de 7 a 11, de 7 a 9 no se grabó, no aparece. Y la sesión de 9 a 11 es la que tengo. ¿Sí? Ah, ok, profe, de acuerdo, Les muchas comparto. gracias. Ahora pues, Profe, dígame. entonces empieza yo, Paloma. A ver qué vas a exponer tú. Es lo mismo. Holoproteínas. Sí, adelante, Lluvia, tú primero, ya que Sí, estamos profe. en lo que cargas y compartes. Vamos a ver, Carlos, ¿ya leíste o todavía no? Sí, profe, ya leí esa, ¿Y qué la que onda? tenía ¿Hay de dudas 9. todavía o no? No, ya no. ¿Seguro? Sí, 100%, profe. Ahora sí, Ya seguro. me quedó claro. Ok. 18 de marzo, reunión finalizada a las 9. Sí, porque aquí en el chat nada más aparece la grabación de las 9, miren, de hecho. Ok, lo que comparte Lluvia, ¿alguien más? ¿Dudas, comentarios por ahí? ¿Ya aparece, ¿No? profe? Es que según yo Eh, compartí. Me imagino que se ha de estar cargando Lluvia. Esperamos en lo que se carga bien. O no sé si Sí. ustedes ya la vieron, chicos. ¿Alguien de ustedes ya la visualiza? No, No, profe. todavía no aparece. No, profe. No, todavía no, Lluvia. Ok, deje intento de nuevo. Ponce, todavía te veo mal. No, no, mira, nada más como doblo mi cuello, Ponce. Ay, profe, Todavía no te perdón. veo bien. También Paloma. Paloma, no te veo. Listo. Hay que enderezar su perfil, por favor. Ahí se Ya, los encargo. Profe. Dale, ahora sí ya, Lluvia, por favor. Adelante. sí. ¿Me escucho bien? Muy bien, te escuchas. Ok. Bueno, profe, no puedo prender la cámara porque se me traba mucho la computadora. ¿Está bien? Sí, no, está bien. Adelante. Bueno, en la última clase vimos que pues las proteínas también se pueden, clasificar según su composición y estas pues sean holoproteínas y heteroproteínas. Y pues yo les voy a presentar las holoproteínas. Bueno, las holoproteínas o proteínas simples, pues son proteínas formadas únicamente por aminoácidos y pues estas pueden ser globulares y fibrosas. Bueno, por la parte de las proteínas globulares, pues se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada, compacta, como muestra en la imagen, y pues así dejando sus grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y los hidrófilos hacia. Y pues esto hace que sean solubles en disolventes polares como el agua, y pues estas también van a cumplir un papel funcional. Y algunos tipos de estos van a ser, por ejemplo, las albuminas, globulinas, histinas, glutaminas y protaminas. Y
algunos ejemplos son la prolan que vamos a encontrar, estas las vamos a encontrar en vegetales y pues también van a ser abundantes en cereales. Y por ejemplo tenemos la gliadina que la vamos a encontrar en el trigo, la ordenina en la cebada, la secalina en el centeno y la avenina en la avena. También tenemos a la gluteína que pues posee prolina y glutamina y vamos a encontrar el gluten en el trigo o la orizanina en el arroz. Y también tenemos las albuminas que estas van a ser, pues estas son las más abundantes en el cuerpo humano. Y pues estas también son solubles en agua. Estas van a poseer funciones de transporte o de reserva de aminoácidos. Y por ejemplo tenemos la cebalbumina, que pues esta se va a encargar del transporte de ácidos grasos. Y también tenemos la albumina, que va a estar en la clara del huevo, la lactoalbumina, que va a estar en la leche. También tenemos a las hormonas que pues estas van a ser secretadas en nuestro organismo por células o glándulas endocrinas. Podemos mencionar a la insulina, que esta es producida por el páncreas y pues esta va a participar directamente en el metabolismo de carbohidratos. También pues esta va a ser importante su relación. Es importante en personas que pues, sufren de diabetes, ya sea por la ausencia o poca producción de esta. También tenemos la hormona del crecimiento, que pues es producida y esta interviene en el crecimiento, ya sea huesos o músculos. También tenemos la prolactina, que esta también va a ser producida por la hipófisis y pues esta se va a encargar de iniciar y mantener la secreción de leche por glándulas. Y también tenemos la tirotropina, que pues esta también es producida por la hipófisis y esta va a estimular la síntesis y secreción de tiroxina y triiotirona, que estas son otras dos hormonas y pues estas van a intervenir en el funcionamiento de la glándula tiroides y pues estas son muy importantes ya que influyen en la actividad de casi todas las células del cuerpo y pues también controlan el metabolismo. Y también tenemos las enzimas, que son proteínas catalizadoras y pues estas van a acelerar la velocidad de reacción del metabolismo. Y por ejemplo tenemos las hidrolasas, que estas van a catalizar reacciones de hidrólisis. Y pues es decir que van a acelerar una reacción química mediante la hidrólisis y pues la hidrólisis consiste en una molécula que se le agrega agua y pues esta se va a separar. Y pues por ejemplo ahí tenemos la lactosa, que pues es un disacárido y está formado por dos monosacáridos, que es la glucosa y la galactosa. Y pues estas al sufrir una reacción de hidrólisis pues se va a dividir. Y ahora las proteínas fibrosas, que pues estas se van a caracterizar por tener una forma alargada, ya que presentan cadenas polipéptidas y largas y una estructura secundaria típica. Y pues estas van a ser insolubles en agua y en disoluciones acuosas y estas van a cumplir un papel más. Y pues encontramos el colágeno, queratina, elastina y fibroínas. Y tenemos el colágeno, que pues es importante ya que forma parte de la matriz extracelular del tejido conectivo, que podemos encontrar en piel, huesos, tendones, cartílago, vasos sanguíneos, dientes y córnea. Y la elastina, que pues va a ser el componente del tejido conjuntivo, que pues va a dar elasticidad a los tejidos y puede estar en piel, pulmones, ligamentos y vasos sanguíneos. También la queratina, que es en formaciones epidérmicas como pelos, uñas, plumas y cuernos. Y por último, los fibroínas van a estar en los hilos de seda, que los encontramos como en... Y sea todo por mi parte. Gracias, Lluvia. Carlos, ¿qué nos puedes comentar en relación a la exposición de Lluvia? ¿Cómo puedes integrar la información que compartió, por favor? Pues a grandes rasgos, habló sobre las holoproteínas, o sea, una clasificación de las proteínas según su composición, y pues nos dio varios ejemplos de, por ejemplo, pues nos habló de los, ¿cómo se llama? De las globulares y las fibrosas, y ya pues nos detalló más o menos cómo se diferencian una de otra.
que a las globulares pues nos dio varios ejemplos, también de las fibrosas. Ok. ¿Qué más? ¿Qué puedes comentar al respecto, José Joaquín, que no haya comentado Carlos? ¿No está? Bien, por favor. Una de las cosas que también comentó mi compañera fue que las holoproteínas son proteínas simples y que solo están formadas de aminoácidos. Y pues mencionó las globulares y las fibrosas, que pues las globulares doblan sus cadenas en una forma esférica y las fibrosas presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria típica. Y ya nos dio pues varios ejemplos que era en las, ¿cómo se llama? En los globulares, eran las prolaminas, la albumina y la glutenina. Albúmina. Y las fibrosas son el colágeno, la queratina y elastina. Y es más de lo que me acuerdo de lo que comentó mi compañera. ¿Te interesa? Por favor, gracias, Diana. Pues sobre las fibrosas, pues estas decían que eran más simples que las globulares y sus estructuras son alargadas, tenían una orden en una sola dimensión y los ejemplos eran los colágenos que bueno, estos yo los investigué un poquito y estaban en tejidos conjuntivos y en los cartilagosos. Las queratinas que están en formaciones de epidérmicas, pelos, uñas o plumas. Las elastinas que están en los tendones y en los vasos sanguíneos. Y también las fibroyinas, que son los hilos de seda, se dan como pues en las arañas y en los insectos, más bien. Me interesa. Gracias, León. Ceguera, por favor. Bueno, a mí de la exposición de mi compañera, lo que más se me quedó, no sé si lo mencionaron ya, pero la parte que decía que la diferencia entre holoproteína y heteroproteína era la conformación, que la holoproteína solo se formaba por puros aminoácidos y, por ejemplo, la clasificación de las holoproteínas, por mencionar algunas, pues eran las lobulares, las solubles. Bueno, no sé si lo mencionaron como solubles, pero yo lo investigué así. Y las insolubles. Y ahí se encontraba, por ejemplo, las globulares, las protaminas, histonas, las fibrilares. Y las insolubles, las queratinas, el colágeno. Y pues las solubles, el fibrinógeno y la miosina. Muy bien, gracias, León. Francisco, por favor. Sí, bueno, no sé si lo mencionaron, pero las proteínas fibrosas o filamentosas, pues, se diferenciaban de las globulares por su forma filamentosa o alargada. En cuanto a las queratinas, la queratina, yo investigué que se subdividía en dos, que eran las alfa queratinas y las beta queratinas. Las alfa-queratinas eran las proteínas más importantes del pelo y las uñas y forman una parte importante de la piel animal. Estas también son miembros de un gran grupo de proteínas filamentosas intermediarias que desempeñan funciones estructurales importantes en los núcleos, los citoplasmas y las superficies de muchas células. Y bueno, eso es de las alfa-queratinas. De las beta-queratinas, contienen mucha más estructura de lámina beta y estas se encuentran principalmente en las aves y los reptiles. Y eso, bueno, quería agregar ese dato. Gracias, Francisco. Michelle, último comentario, por favor. Sí, bueno, aparte de eso, me parece interesante
sorprendente que estas proteínas sean tan importantes para el crecimiento y estructura y que incluso así haya gente que sean alérgicas a ellas. Por ejemplo, he escuchado oír que hay gente que es alérgico al gluten y es una proteína pues que se encuentra en muchos cereales, entonces tienen que tener dietas aisladas de gluten y pues me parece interesante. Okay. Sí, muchas gracias, Michelle. Sí, más adelante veremos algo relacionado con ciertos síndromes metabólicos precisamente por la deficiencia de algunas enzimas que no nos ayudan o la deficiencia de algunas proteínas en cuanto a su estructura, lo cual puede ocasionar ciertos desórdenes metabólicos, ya sea por su falta de degradación y el exceso de acumulación en algún órgano o en algún compartimento celular. Sí es muy importante tener en cuenta este punto de vista bioquímico. Vamos a darle la oportunidad a Paloma, sí es Paloma, a que comparta su presentación, por favor. En lo que comparte, voy a preguntar, ¿está León Maximiliano? ¿Vas a presentar qué tema es de regulación alostérica, verdad? Así es, profe. Sí. Y está Luis, ¿qué tema vas a exponer, Luis? Ya no está Luis. Se la saló. No, sí estoy. Solo que estaba el micro, no sé por qué. Era clasificación y nomenclatura de enzimas. Clasificación de enzimas, ok. Eso yo creo que lo vemos el día de mañana, Luis. Bueno, no, el miércoles, que mañana es el examen. Ok, ya nada más que nos indique Paloma, en el momento que ella esté lista para comentar. Voy, profe. Sí, con cargarla. Y estoy subiendo ahorita mismo aquí al chat un articulito para el jueves que lo revisaremos. Listo, Paloma, puedes maximizar y tienes todo el micrófono. Voy. ¿Sí se ve mi pantalla? No, me estás proyectando a mí. Profe. Estás proyectando. A ver, déjelo que... Estoy tomando mi cafecito. ¿Todavía? Está cargando. Ahora sí, nada más maximiza, por favor. Claro. Bueno, a mí me tocó las heteroproteínas. ¿Qué son las heteroproteínas o proteínas conjugadas? Están formadas por una fracción proteica y por un grupo no proteínico, que se denomina grupo prostético. Cuando a la heteroproteína pierde su grupo prostético, se le denomina apoproteína. Y dependiendo del grupo proteico, existen varios tipos, que son las glucoproteínas. Son moléculas formadas por una fracción glucídica del 5 al 40% y una fracción proteica unidas por enlaces covalentes. Las principales son las mucinas de secreción, como las salivales, glucoproteínas de la sangre y glucoproteínas de las membranas celulares. Y algunas de ellas son la ribonucleasa, mucoproteínas, anticuerpos y las hormonas luteinizantes. También están las lipoproteínas, que son complejos macromoleculares esféricos formados por un núcleo que contienen lípidos apolares, como el colesterol esterificado y triglicéridos, y una capa externa polar formada por fosfolípidos, que es el colesterol libre y proteínas. Su función principal es el transporte de triglicéridos, colesterol y otros lípidos entre los tejidos a través de la sangre, y se clasifican por su densidad en lipoproteínas de alta densidad, lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de muy baja densidad.
Las nucleoproteínas es una proteína que está estructuralmente asociada con un ácido nucleico, un ARN o un ADN. Un ejemplo prototípico serían las histonas, que son identificables entre las membranas de cromatina. La telomerasa, que es una ribonucleoproteína de complejo de ARN con proteína, y la protamina, que se caracteriza fundamentalmente porque forma complejos estables con los ácidos nucleicos, a diferencia de otras proteínas que solo se unen a estos de manera transitoria, como los que intervienen en la regulación de síntesis y degradación del ADN. También están las cromoproteínas. Estas proteínas poseen como grupo prostético una sustancia coloreada, por lo que reciben también el nombre de pigmentos, y se clasifican en cromoproteínas porfirínicas o pigmentos porfirínicos. En este se encuentra la hemoglobina, que está encargada de transportar oxígeno a la sangre, y también los citocromos, que transportan electrones. También están las cromoproteínas no porfirínicas, que es la hemocianina. Este es un pigmento respiratorio que contiene cobre y aparece en crustáceos y moluscos. Las fosfoproteínas son proteínas unidas covalentemente a una sustancia que contiene ácido fosfórico y se encarga de la estabilización de las moléculas de lípidos como triglicéridos, fosfolípidos y colesterol en la sangre. Los ejemplos son la vitelina, que está en la yema del huevo, y la caseína, que se encuentra en la leche y es la proteína principal del queso. Pero esas fosfoproteínas tienen un enlace fosfato muy común, y también existen otras proteínas que durante los procesos celulares son fosforiladas temporalmente por mecanismos regulatorios. Y los aminoácidos que se asocian a grupos fosfatos son como la serina, la treonina, tirosina, histidina y el ácido aspartico. Y es todo. ¿Todo bien por allá? ¿Comentaste algo, Paloma? No te escuché al final. No, es que yo no lo escuché a usted, por eso dije que está todo bien. Okay. Sí, está bien. Christopher, ¿qué nos puedes comentar en relación a la presentación de Paloma, por favor? Sí, bueno, ¿me escucha? Te escuchamos. Es que se me trabó un poquito el internet, voy llegando aquí donde tomo la clase y no escuché mucho. Ok, adelante, Diego, por favor. A mí también se me va mucho. Voy a hacer. Cristian, Miguel, gracias, Diego. Sí, bueno, bueno, como con lo que dejó ver aquí la expresión de la compañera, pues básicamente es que las proteínas normalmente están conjugadas con otro tipo de biomoléculas, como los lípidos, los ácidos nucleicos, los grupos fosfóricos, como el ácido fosfórico, y que llevan distintas funciones, como las lipoproteínas, que si no mal recuerdo decía que llevaban o servían para el transporte de lípidos, como son los triglicéridos y el colesterol, las nucleoproteínas, que están asociadas a un ácido nucleico, como tanto puede ser como ARN o ADN, como lo son las histonas o las cromoproteínas, que son
las que dan como el pigmento, o son pigmentadoras, como la hemoglobina. Y pues creo que es todo lo que más o menos recuerdo. Ponce González, por favor. Sí, mi compañera pues habló sobre las heteroproteínas, que son proteínas formadas por la unión de un grupo proteico con otro no proteico. Y pues también habló sobre la clasificación de las heteroproteínas según su grupo prostético, las cuales eran la cromoproteína, glucoproteína, lipoproteínas, fosfoproteínas y nucleoproteínas. Y pues a mí las que más me llamaron la atención fueron las cromoproteínas, que mencionó que poseen un grupo prostético, una sustancia coloreada, por lo que también se llaman pigmentos. ¿Sí? ¿Es todo? ¿Sí? Sí, profe. Okay. Teresa, por favor, gracias, Ponce. Bueno, pues a lo mejor como resumiendo un poquito lo que dijeron mis dos compañeros, pues yo entendí que las heteroproteínas pues están formadas por fracciones proteínica y un grupo no proteico que son denominados proteico, y esto se divide en cuatro. Las cuatro son glucoproteínas, las lipoproteínas, las nucleoproteínas y las cromoproteínas. De esto recuerdo que, por ejemplo, la glucoproteína, pues está la ribonucleasa, y las hormonas. Por ejemplo, de la lipoproteína es donde explicó que se clasifican de acuerdo a la densidad, si es muy alta, si es alta, baja o muy baja. La nucleoproteína, pues solamente recuerda que era algo de las ribosomas y los nucleosomas de la cromatina. Y del cromoproteína, pues solamente eso yo lo había leído, que era de acuerdo hacia las hemoglobinas, y transportan pues el oxígeno. Y los citocromos que transportan eran electrones. Ajá, sí, creo que eran electrones. Ok. Muy bien. ¿Con alguien, Brenda, ibas a comentar algo? ¿O ya lo comentaron? No, pues ya comentaron todo. Si quieren bajar la mano, por favor. Entonces, como pueden ver, pues prácticamente la clasificación de acuerdo a su estructura, pues es una forma de representar pues, el gran número de proteínas que también, además de que no tienen función enzimática o que tienen otra función particular, como ya lo mencionamos, tienen una estructura, como lo dice Olo, pues están constituidas principalmente de aminoácidos, pero son estructuras muy complejas. Y las que son heteroproteínas, pues tienen ciertos grupos funcionales que le van a permitir llevar a cabo ciertas funciones específicas y que juegan un papel muy importante dentro del metabolismo central de un microorganismo, de un ser animal, de un ser vegetal, y que estaremos revisando en el transcurso de todo este curso las particularidades de algunas enzimas dentro de los diferentes metabolismos que vamos a estar revisando. Voy a adelantarme un poquito. Bueno, está programado, tenemos tiempo, es casi media hora. La idea es comenzar a ver en principio la clasificación de las enzimas de acuerdo a los 6 grupos que se han enumerado y caracterizado por las diferentes funciones que lleva cada una de estas enzimas. Déjenme buscar la presentación en relación a la clasificación de la UPAC. Bueno, esto también después de que hable Luis de la clasificación, entro yo con la clasificación UPAC y entraremos a
la regulación alostérica de las enzimas. Los siguientes temas que vamos a estar revisando nos vamos a enfocar básicamente a las enzimas en cuanto a su función enzimática, puesto que es un papel muy importante dentro del metabolismo, dentro de la célula, y es un gran número de proteínas que vamos a estar revisando durante los diferentes esquemas o etapas del metabolismo central. Voy a mostrar una presentación, déjenme ver. Buscarla. Ya que veamos mañana, el miércoles, perdón, vamos a ver clasificación de las enzimas y vamos a ver la regulación alostérica, que nos la va a explicar también Maximiliano. En este momento voy a entrar a ciertas características y propiedades de las enzimas y lo vamos a revisar de forma muy general. En bioquímica, en el programa de bioquímica nos habla que también mencionemos cómo es que se lleva a cabo la regulación enzimática de las proteínas que tienen función enzimática. Para esto es importante y me gusta siempre ver un pequeño apartado en cuanto a la cinética enzimática y función de estas proteínas, valga la redundancia, que tienen función enzimática, y vemos algunos fundamentos básicos de la actividad enzimática y en consecuencia determinaremos también los parámetros enzimáticos de estas proteínas, que son principalmente dos, bueno, son tres, pero nosotros revisaremos en esta materia como objetivo solamente Km y velocidad máxima, ¿sí? Entonces, ya se ve la presentación PDF, ¿verdad, Diana? Ya, profe. Ok. Entonces, vamos a definir una de las funciones de las enzimas. Bueno, el concepto básico de la enzima pues nosotros los conocemos como catalizadores biológicos. Dentro de la catálisis o cinética enzimática, más bien dentro de la catálisis hay una clasificación de diferentes tipos de catálisis. Hay catálisis homogénea y heterogénea, que se enfoca principalmente a las catálisis, como su nombre lo dice, homogénea, cuando se lleva en una sola fase. Heterogénea es cuando tenemos más de dos fases diferentes en las que se puede llevar una reacción catalítica, y principalmente estas dos primeras, homogénea y heterogénea, están enfocadas a casi todas las reacciones químicas inorgánicas que se conocen. El tercer grupo es la catálisis biológica, que es a la que nos enfocaremos en esta unidad, y que los que gusten después llevar cinética química biológica conmigo lo vemos solamente en una unidad. Entonces, pues las enzimas, como lo mencionamos, son proteínas catalizadores, que su función particular es disminuir esa energía de activación. La energía de activación es aquella energía que se requiere para que los reactivos formen ese complejo transitorio activo y permitan la transformación de estos reactivos hacia la formación de productos. Entonces, esta energía se conoce como la energía de activación. Obviamente, esta es una reacción biológica en ausencia de un catalizador. Si nosotros adicionamos un catalizador biológico o un catalizador inorgánico, ¿qué es lo que hace? Es disminuir esa energía de activación, ¿sí? Pero esa es la función principal en este sentido biológico de la enzima. Hay que recordar el esquema que a lo mejor ya en algunos, no sé si lo abordaron en biología. Hay un mecanismo planteado en el que se ha conocido siempre, que se ha descrito y se menciona para poder explicar la actividad enzimática. Es un complejo enzima-sustrato,
o el de llave cerradura, como lo puedan haber visto. Tenemos la enzima, esto es una caricatura de lo que vendría siendo la enzima, ya en su estructura cuaternaria, con un sitio activo ya definido, ¿sí? Este sitio activo es donde se lleva a cabo el anclaje del sustrato específico para esta enzima y forma un complejo transitorio único productivo dentro de la catálisis biológica, y ese complejo es el complejo enzima-sustrato. A su vez, ya que se lleva la acción catalítica y una constante catalítica de formación del producto, se libera ese sustrato, pero ya en forma de producto, y queda la enzima libre en su forma disponible nuevamente para que llegue otra molécula de sustrato y vuelva a repetir el ciclo catalítico. Esta es otra caricatura, nada más en otra forma de representarse. ¿Hasta aquí alguna duda? Ese esquema llave cerradura no es más que esto. Aquí está. Enzima en su forma libre más el sustrato forma el complejo único productivo enzima-sustrato que va a llevar a cabo su acción catalítica. Tenemos aquí una Kp, aquí es una Ks en sentido forward, reverse, y tenemos la enzima en su forma libre. Después de que se lleva la catálisis se forma el producto. ¿Cuáles son las características de esta acción enzimática? Que hay una especificidad del sustrato, ¿sí?, para la enzima, para que se lleve a cabo esa acción catalítica. O sea que cada enzima tiene su sustrato específico para que forme este complejo único productivo, ¿sí? Hay especificidad, a lo que me refiero, esa es la especificidad de esta enzima para llevar a cabo una reacción catalítica por una enzima específica con su sustrato específico, ¿sí? Y la acción catalítica se caracteriza por la formación de este complejo activo transitorio, que es el complejo enzima-sustrato, ¿sí?, para que se lleve a cabo la formación del producto. Es importante mencionar que dentro de la acción catalítica ya la enzima en situaciones requiere de ciertas moléculas que ayuden y benefician la acción catalítica. Se requieren de moléculas orgánicas y o inorgánicas, dependiendo de la enzima. Estas moléculas son clasificadas en dos principales grupos: cofactores, ¿sí? Los cofactores inorgánicos y orgánicos son aquellas moléculas que nos van a permitir que la enzima, en su forma libre, con su sitio libre activo, pueda añadirse ciertos iones, ¿sí? En este caso lo clasificaríamos como un cofactor inorgánico, ¿sí? Cofactor inorgánico puede ser el cobalto, el potasio, el magnesio, el zinc. El sodio casi no, es tóxico, solamente una que otra enzima tiene cierta especificidad, generalmente el sodio es tóxico. Entonces este cofactor inorgánico, molécula inorgánica, tiene que unirse a un sitio, a un residuo de aminoácido, porque esto es una proteína. Aquí tenemos aminoácidos residuales que conforman este sitio activo diferente de cada enzima con respecto a otra. El cobalto se une a un sitio específico de ese sitio activo y permite que este sustrato se adhiera en bono y forme ese complejo activo enzima-sustrato. Hay moléculas orgánicas que se unen y son conocidas como coenzimas, ¿sí? Hay algunos textos, algunos libros que denominan o manejan el término de apoenzima. Apoenzima es la forma libre de la enzima sin su sustrato, y estas moléculas, estas enzimas requieren, algunas proteínas requieren algunas moléculas orgánicas denominadas como coenzimas, y esta coenzima también, al igual que el cofactor inorgánico, también tiene la capacidad de unirse a un sitio específico del sitio activo de la proteína para formar el complejo holoenzima. La holoenzima es la enzima libre más la coenzima, disponible ya para que llegue el sustrato, se adhiera
y forme el complejo único productivo enzima-sustrato. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Levanten la mano. ¿No? Ok. No, profe, todo bien. Vamos, pues. Entonces, esas son dos moléculas que requieren las enzimas para que lleven una función específica más eficiente. Ejemplos de algunas coenzimas o moléculas orgánicas, generalmente todas las del complejo B son coenzimas que van a permitir adherirse a sitios específicos de la enzima en su sitio activo. También tenemos el FAD, el NAD, el FD, el NADPH, que son coenzimas y que vamos a estar revisando durante el curso. Aquí están de NADPH, NADPH, FAD, FMN. Generalmente son moléculas coenzimas orgánicas que van a permitir que llegue el sustrato y se adhiera de forma eficiente a ese sitio activo y se lleve la acción catalítica, en consecuencia la formación de ese complejo enzima-sustrato. Aquí nada más es mencionar los diferentes vitaminas que funcionan como coenzimas, algunas de las funciones, y en algunos casos se han reportado que la carencia o baja concentración de estas vitaminas pueden causar estas enfermedades, pero eso es meramente información adicional. Hay dos principales factores que nos van a estar afectando la actividad enzimática: el efecto del pH. A ver, Christopher, ¿de qué forma puede estar afectando el pH en la actividad de una enzima? Explícame eso. Christopher, ¿tienes buena comunicación ahora? ¿Ya estás en tu lugar? Sí, profe, hola. Adelante. No sé responder la pregunta, profe. ¿No? ¿Quién me puede apoyar? ¿De qué forma puede afectar el pH la actividad enzimática? A ver, Leo. Leo. Sí, sí se oye bien. Sí. Bueno, yo estuve investigando acerca del tema y para, por ejemplo, cuando una enzima está llevando a cabo su función, a veces el pH lleva ya una cierta carga. Entonces, esta carga altera los enlaces que tiene la enzima, de manera que disminuye su temperatura y hace que su energía de activación no tenga que ser de una tan elevada. Mitad sí, mitad no. León, ahí está en la diapositiva, chicos, vean. Claramente se había podido haber leído. ¿Qué pasa el efecto del pH? ¿Qué son las enzimas? Son proteínas. Ya lo hemos mencionado en el transcurso de esta unidad que todas las proteínas están constituidas de aminoácidos. Son la estructura esencial, primaria de todas las proteínas. Todas las proteínas pueden ser clasificadas en base a su función, en este caso que son las que estamos revisando con función enzimática, pues también son proteínas, pero la característica de esos sitios activos pues tienen aminoácidos, y todos los aminoácidos tienen aminos residuales, grupos funcionales residuales que les van a conferir cierta fuerza iónica a cualquier proteína diferente. Tienen diferente fuerza iónica porque están constituidas de diferentes tipos de aminoácidos en la estructura y en el sitio activo. Entonces, si tú cambias lo que mencionabas, León Oseguera, al inicio, la fuerza iónica, sí, la fuerza iónica ¿de qué? De donde se encuentran disueltas en citoplasma, en la vacuola, en la mitocondria, pues va a haber diferentes fuerzas iónicas que le va a conferir cierta conformación de ese sitio activo diferente dependiendo del compartimento, dependiendo de la fuerza iónica, el pH en el cual se encuentren suspendidas las proteínas. En consecuencia, esto que le va a dar cierta fuerza iónica a la proteína que le va a permitir tener cierta afinidad con su sustrato, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, dependiendo la fuerza iónica en la cual se encuentran suspendidas las proteínas, pues eso le va a permitir favorecer o que pueda verse afectada el sustrato para poderse adherir
dependiendo de las diferentes variables de la fuerza iónica en la cual sometamos una proteína. Y en función de eso, pues ustedes pueden identificar la actividad óptima de una proteína al evaluar la velocidad máxima de la enzima con respecto al pH. ¿Qué es la velocidad máxima? La velocidad de transformación del sustrato en producto. ¿Y qué más vamos a poder determinar? Ese es el primer parámetro enzimático. El segundo parámetro enzimático es la constante de afinidad de esa enzima por ese sustrato, que va a ser muy diferente a los diferentes valores de pH en el que sea evaluada. Un ejemplo, la pepsina del estómago tiene un pH óptimo de 2. ¿Óptimo de qué? De actividad enzimática, de velocidad de transformación de su sustrato en producto. Otro ejemplo, la fosfatasa alcalina en el intestino presenta un pH óptimo de 12. Entonces ustedes vean la magnitud en cuanto y lo opuesto en los valores de pH para ver la actividad máxima o la velocidad máxima de transformación del sustrato en producto. Ahora bien, ya retomando esta parte, ¿cómo nos podrías explicar, Christopher, el efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática? Pues a mayor temperatura debe elevarse la actividad, ¿no? No. Cisneros, apóyanos por favor. ¿Cómo puedes relacionar la temperatura con la actividad enzimática? Niña Ponce. Perdón, es que no prendí el micrófono. Pues yo también pensaba que el aumento de la temperatura, pues aceleraba. Pues no. Luis Enrique, por favor. Creo que se veía disminuida porque al aumentarse la temperatura, dado que varias enzimas son como sensibles, no sé cómo llamarlo, se desnaturalizan por la acción térmica, creo que le decían. Entonces la actividad enzimática se veía disminuida. ¿Estás de acuerdo, Brenda, Sofía, con lo que dijo Luis? Creo que sí. Creo. Sí, creo. Es que todavía estoy también como un poco confundida. Porque estaba igual que mis compañeros ahorita de lo de la temperatura. ¿Qué es una proteína? Es una conformación. ¿Cómo puedes definir una proteína? ¿O cómo está constituida una proteína, Brenda? Es correcto, Brenda. Conforme tú vas incrementando la temperatura a una proteína, debido a las condiciones físico-químicas de una proteína, depende de sus diferentes niveles estructurales de la proteína. Ya los vimos: primario, secundario, terciario, cuaternario. Conforme nosotros vamos incrementando la temperatura, hay una mayor energía cinética, hay una desnaturalización de esa estructura cuaternaria, terciaria, secundaria y primaria, ¿sí? Se pierde. Si tiene una cierta conformación en el espacio, ya en su estructura cuaternaria, la proteína, y que tiene ya definido su estructura en el espacio celular, vascular, mitocondrial, donde se encuentra compartimentalizada, obviamente tiene una estructura ya definida. Pero si tú vas a ir incrementando la temperatura, se va a ir desplegando esa estructura, y ese sitio activo que tenía una conformación ya definida en el espacio va a empezar a distorsionarse, ¿sí?
en el momento dado que empieza a distorsionarse, pues no va a llegar el sustrato y no va a embonar en ese sitio activo. O Y no ya no embona, puede con su función. simplemente, y va perdiendo su estructura y en consecuencia su actividad enzimática. Si tú incrementas muy drásticamente la temperatura, pues se pierde toda esa estructura cuaternaria y desnaturalizas totalmente la proteína. Entonces eso se ve mermado en la actividad o en la velocidad máxima. Pero también es importante saber que nosotros también podemos determinar la temperatura óptima de ciertas proteínas, como evaluando la velocidad máxima con respecto a la temperatura, y encontraremos la velocidad máxima de transformación del sustrato en producto. Pero eso no lo vamos a ver ahorita. No van a aprender cómo determinarlo. Lo único que queremos saber es que cómo se afecta la actividad enzimática mediante temperatura y pH. ¿Vale? ¿Por qué es importante el estudio de las enzimas? Pues tanto en el estudio bioquímico, en el uso industrial, el hecho de que ustedes no sepan controlar un bioproceso en el cual esté implícito ciertas enzimas en procesos industriales, eso va a mermar, puede afectar el costo de operación y eso se ve repercutido en las ganancias, ¿sí? Entonces, en muchos procesos industriales, elaboración de quesos, de cerveza, de cualquier proteína, fármaco, etcétera, que proviene del microorganismo y donde estén implícitas las enzimas, pues esto genera gastos, ¿sí? Que si ustedes saben controlar la operación de una actividad enzimática, eficientizar el bioproceso, pues van a obtener mejores rendimientos. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? ¿No? Okay. Bueno, entonces para esto, aquí le dejamos en clasificación de enzimas, porque eso lo vamos a ver el día de mañana. Y si es importante, déjenme ver si encuentro la otra presentación para empezar a ver los ejercicios. Ok, vamos a dejarle ahí y mejor mañana entramos a clasificación de enzimas, Luis, unos 20 minutos más o menos, ¿vale? Y sería ya hasta el miércoles, ¿no? Sí, perdón, el miércoles. Y León, también unos 20 minutos para regulación alostérica, y después de que terminen ustedes dos, empiezo yo a ver la ecuación de Michaelis-Menten para poderles enseñar a que determinen los parámetros enzimáticos. ¿Dudas, comentarios hasta el momento? Chicos. Todo bien, todo bien. Todo bien, profe. Sí, dígame quién dijo yo, quién levantó la mano. ¿Profe dijo que el artículo era para el jueves? Sí, para el jueves. Ya lo tienen en el chat. ¿Para qué va? Bajo el archivo. Sí, Brenda, no te escuché. Por favor. Que tenía una duda más. Le iba a preguntar, el examen de mañana sí va a ser teórico y práctico, ¿verdad? De ejercicios. No lo he elaborado, Brenda, pero no te digo nada porque ahorita puedo ser socialista y mañana soy republicano, entonces no sé. Pero viene de todo, o el examen solamente se preguntan cosas que vimos en clases. No me salgo con unas de Charnock ni nada por el estilo. ¿Okay? Muy bien. Pregunta lo que vimos en la unidad, lo que corresponde a la unidad. Les aviso, ya sea por el medio de Paloma o Brenda, qué plataforma vamos a usar para que entren ya directo y no pierdan tiempo en cambiarse de plataformas. Porque puede ser Edmodo o puede ser Microsoft Teams, pero les aviso con tiempo. Ok, gracias, profe. Gracias a ti. Gracias, bonita tarde a todos. Igualmente, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Paloma Gracias, profe. y Lluvia me envían las presentaciones PowerPoint, y si ustedes tienen algún grupo lo comparten, por favor. ¿Sí? Sí, profe.
le avisas a Paloma, creo que ya se salió, pero le dices que me la mande y ya tú la envías o se la pueden enviar también directamente. Por favor, Lluvia. ¿Sí? Sí, profe, yo le digo. A su Gracias. correo, ¿verdad? Sí, a mi correo de Microsoft Teams, el PowerPoint, por favor. Ok, Gracias. gracias, profe. A ti, hasta luego.